parte de las marcas con las que trabajo son locales. Bueno, yo desde muy chiquitita he tenido claro que me gustaba crear, aportar como esta visión un poquito más de trato personalizado, de empatizar mucho más con las marcas, conocer lo que hay detrás. Tú entres a las redes sociales, a la página web y vayas a la clínica y veas como tres cosas totalmente diferentes. Entonces a mí lo que me gusta es poder trabajar un poquito de manera global también. Al final ellos pues tampoco saben muy bien cómo pautar esa estrategia, cómo llevarla a cabo. Hoy subo una foto, mañana subo lo otro. TikTok entiende que ese tipo de contenido a ti te interesa, porque estás pasando tiempo viendo ese vídeo. Es verdad que antes buscábamos todo en Google, lo primero que hacíamos, pero ahora eso ha cambiado un poquito, y sobre todo las nuevas generaciones. Bueno, bienvenidos una semana más al podcast de Únicas. Hoy estamos con Elisa Millán, una nueva persona única que traemos a este podcast. Elisa, eres especialista en comunicación y diseño de marcas, ¿verdad? Sí. Y trabajas principalmente con marcas del mundo del bienestar y sobre todo con marcas locales. Sí, la mayor parte de las marcas con las que trabajo son locales y relacionadas con el ¿Y cómo llegaste a dedicarte a esta profesión? ¿Cuál ha sido un poco tu camino hasta llegar hasta aquí? Pues la verdad que el camino ha sido extenso. Ahora he hecho la vista atrás y parece que fue ayer cuando empecé, pero realmente yo creo que como cualquier camino de una persona autónoma, pues tiene sus altos, sus bajos, pero bueno, yo desde muy chiquitita he tenido claro que me gustaba crear, he sido una persona muy creativa y al final pues encontré en las redes sociales la herramienta perfecta para dar rienda suelta a esa creatividad. Empecé de manera un poco casual, llevando las redes sociales de una empresa que se puso en contacto conmigo. Yo hasta ese momento no había tenido experiencia llevando redes sociales. Y la verdad que para mí fue como una oportunidad súper buena, me sentía como súper contenta y súper feliz. Luego la cosa no se dio tan bien como esperaba, ya te digo que no tenía mucha experiencia, un mundo desconocido, al final desde fuera parece muy sencillo gestionar las redes sociales, parece que es como subo 2 o 3 publicaciones y ya está. Es verdad que la cosa no fue como esperaba, pero sí que me sirvió un montón para darme cuenta de que realmente yo quería dedicarme a eso. Durante el camino conocí a un compañero del sector y fue cuando ya realmente me tomé en serio este trabajo, me hice autónoma y fundamos una empresa de marketing y comunicación. Tuvimos 2 años trabajando juntos, 2 años en los que aprendí muchísimo, al final por mucha formación que tengas, pero realmente cuando te enfrentas... Si has trabajado en marketing y además lo has hecho siendo autónoma, o sea, no te ha quedado otra que ponerte al día, claro. Por eso, al final el día a día, el trato con el cliente, resolver problemas, surge esto, surge lo otro, hasta que no estás en ese día a día, realmente la experiencia no la tienes. Fueron 2 años muy bonitos, donde aprendí un montón de cosas, pero al final pues decidimos separar nuestros caminos, pero bueno, me sirvió un montón también para ver quizás la visión que tienen las agencias de marketing sobre redes sociales y para entender que quizás esa visión no era exactamente lo que yo quería potenciar y como yo quería trabajar las redes. Al final en la agencia pues llegaban clientes y empezábamos a trabajar las redes sociales, pero desde un punto de vista un poquito, para mí, frío. Al final era como, bueno, tenemos que sacar contenido, tenemos que hacer esto, tenemos que hacer lo otro. Claro, entras en la operativa del día a día, es muy complicado pararte a pensar qué hay detrás, ¿no? Y cómo poder comunicar mucho más allá de lo visual, ¿no? Que puede ser una simple publicación en una red social. Y sobre todo eso, que realmente sabíamos las marcas y empresas con las que estábamos trabajando, pero no conocíamos lo que había detrás de esa marca, de esa empresa, cómo trabajaban ellos, sus valores. Entonces eso fue un poquito también lo que cambió mi chip. Y de ahí pasaste a trabajar de forma independiente y bajo tu marca personal. Sí, bajo mi marca personal empecé a trabajar y a aportar como esta visión un poquito más de trato personalizado, de empatizar mucho más con las marcas, conocer lo que hay detrás, y al final yo siempre digo que si yo voy a dar voz a tu proyecto, soy la que mejor tiene que conocer tu proyecto. Sí, al final es como pasar de una tienda, digamos, como si hacemos el símil, como una tienda de moda, ¿no? De una gran superficie a ser más una boutique, ¿no? En la que al final pues estás mucho más cerca del cliente, intentas entenderle mucho mejor cuáles son su misión, su visión, sus valores, su historia. Y cuál es la historia, sobre todo, que quiere contar al mundo, ¿no? Totalmente. Muy bien. Y vienes de haber estudiado comunicación audiovisuales, ¿verdad? Sí. Muy bien.
páginas web, diseño gráfico, o sea que me he formado en mucho... Sí, sí. En mucho... Sí, al final hay que saber tocar un poquito Sí, de al todo. final es verdad que en este mundo tienes que saber un poquito de todo. Ujú. Bueno, al final a mí me interesa mucho porque seguramente hay muchas de las personas que nos escuchan que trabajan o son un negocio local y hay muchas peculiaridades, ¿no?, dentro de la comunicación que hay que llevar dentro de este tipo de empresas. ¿Cuál es tu proceso cuando empiezas a trabajar con un nuevo negocio? Pues mi proceso lo tengo ya muy automatizado. Al principio es verdad que me costaba un poquito más, pero ahora ya sé exactamente lo que necesito pedir para poder empezar a trabajar. Lo primero es tener una reunión, obviamente, con el cliente que quiera contratar Sí. mi servicio y que me cuente un poquito qué es lo que busca, sobre todo para ver si encaja con mi manera de trabajar, Ujú. porque es verdad que pueden llegar clientes maravillosos, Sí. pero que busquen una cosa que yo no les puedo aportar. Entonces, Claro. lo primero es ser coherente, ser sincera y decir, pues mira, sí, el proyecto que queréis trabajar conmigo es viable y podemos hacerlo juntos, o no lo es. En caso de que sí lo sea, pues empezamos un poquito a ver qué es el trabajo previo que tienen hecho, si lo tienen, y qué es lo que quieren conseguir. Ujú. Siempre pido que me pasen algo de referencia, alguna cosa que ellos vean, y sobre eso pues empezamos a trabajar. Entonces normalmente creamos todo lleva su porqué, al final Claro. no es llevar redes sociales por llevar. Creamos nuestra estrategia, nuestro plan de social media, yo les doy acceso a una planificación donde ellos pues pueden ver de manera diaria los procesos de cada cosa para que puedan estar informados, y una vez que ya lo tenemos todo claro, empezamos a trabajar. Mi manera de trabajar, como te digo, me gusta ser muy cercana con mis clientes, entonces me gusta ser yo la que vaya al sitio, la que grabe las cosas, porque ya no solo por el hecho de que tengo más experiencia y a lo mejor sé que este plano va a funcionar mejor Claro. que el otro, o ya tengo la idea del vídeo y sé lo que me encaja más, sino también porque eso me sirve para conocer más la empresa, la clínica, pasar más tiempo con ellos, conocerlos más a ellos. Sí, al final si estás hablando de un negocio y nunca has estado en ese Claro. negocio debe ser muy complicado. Por eso. Porque entiendo, ¿cuál crees que es el nivel de digitalización de este tipo de negocios locales? Pues con los clientes que normalmente yo trabajo y que me llegan a mí, creo que es bueno el nivel que tienen. Lo que pasa es que les falta como perfeccionar un poquito. Es A lo decir, mejor una coherencia, ¿no? sí, En ser un poquito cuanto... más coherente y seguir una misma línea Eso comunicativa. es. Al final es verdad que mi tipo de clientes ya ha trabajado en redes sociales, tiene página web, tiene presencia en Google, pero quizás tú entres a las redes sociales, a la página web y vayas a la clínica y veas como tres cosas totalmente Sí. diferentes. Entonces a mí lo que me gusta es poder trabajar un poquito de manera global también esa imagen, para que cuando tú entres en su perfil de Instagram y luego vayas a la clínica, diga, es justo lo que yo había visto y Sí. lo que había percibido, que me parece una cosa muy Muchas importante. veces yo lo que me doy cuenta es cómo existe a lo mejor esa multicanalidad, o sea, tienen muchos canales diferentes abiertos, atención por WhatsApp, atención por Instagram, también tienen cuenta en TikTok, perfil en Google My Business, pero no aplican hacia esa omnicanalidad en los que sean capaces de ofrecer la misma experiencia en cada uno de los canales en los que están presentes, ¿no? Entonces te puede dar una sensación de que estás hablando con empresas diferentes en cada uno de los canales. ¿Este crees que es el mayor reto de un negocio local o crees que hay otro reto con el que a ti te llegan esas empresas? Sí, yo creo que el principal desafío al que me enfrento, es decir, con lo que me llegan es con eso. Hemos trabajado esto, pero queremos mejorarlo y queremos tener, sobre todo también la falta de tiempo, Sí, otro hándicap bastante sí, importante. un negocio local al final Sí. el propietario de la empresa está en el día a día en toda la operativa, no es al final un perfil más de Claro. dirección, sino que están en el día a día del negocio y seguramente que cueste mucho tiempo sacar algún espacio para Sí, ese tipo de luego acciones. sacan 5 minutillos por la noche, pero al final terminan quemados. Claro. Al final ellos pues tampoco saben muy bien cómo pautar esa estrategia, cómo llevarla a cabo. Hoy subo una foto, mañana subo lo otro, pero no tienen esa visión global Claro. del por qué subimos esto hoy, por qué subimos esto mañana y por qué es mejor hacer esto de esta manera. Sí, luego un poco al final el llevar a cabo ese tipo de estrategias también en las redes no hay una fórmula mágica como de la Coca-Cola, ¿no? Que lo vayamos a Está hacer claro. hoy y mañana vayamos a tener resultados.
resultados, entonces yo creo, no lo sé, pero que generará cierta frustración en la persona de ver que no llega a lo mejor ese resultado que le espera, porque el principal objetivo con el que llegan es vender, es reconocimiento de marca. Pues el principal objetivo con el que llegan, también por mi tipo de cliente, esto es como todo, depende, pero mi tipo de cliente son normalmente clínicas relacionadas con el bienestar. Entonces realmente ellos ya tienen como una clientela fija, ellos ya tienen sus clientes. Obviamente siempre las redes sociales ayudan un poquito, sobre todo yo también se los digo a ellos, de cara a las nuevas generaciones. Claro. Que tú puedes tener una clínica ahora mismo y te puede funcionar genial, pero tus pacientes de hoy no van a ser los pacientes de mañana. Entonces trabajar eso también nos ayuda mucho a llegar a otro público. Pero sobre todo yo creo que es un poquito por la imagen. Por la imagen que proyectan, al final, pues ya te digo, cuando ya tienes unas bases, buscan como ese extra y al final dar una imagen profesional, lo que comentábamos antes, entrar a tu perfil de Instagram, ir por la calle y ver una publicidad y sin que te salga el logotipo de esa clínica, saber que es de esa clínica, me parece que es algo fundamental, es como Coca-Cola. Al final tú ves un anuncio de Coca-Cola y no aparece muchas veces el logotipo de Coca-Cola todavía y tú ya sabes que es un anuncio de Coca-Cola. Claro, sí, yo creo que al final no es tanto el quiero vender más, sino quiero empezar a conectar con esas nuevas generaciones que al final su modelo de relación con las marcas está siendo no 100% digital, pero sí que en gran parte se desarrolla en canales digitales, ¿no? Sí. ¿Y cuáles son esas claves que tú dirías que existen a día de hoy de, vale, yo tengo una clínica dental, por ejemplo, y quiero empezar a conectar con una audiencia más joven? ¿Cuáles serían a lo mejor esos pequeños tips que podemos dar a este tipo de negocios para sumarse a este tipo de acción antes de contratar tus servicios? Pues yo creo que lo primero que hay que tener en cuenta, que muchas veces me encuentro con este problema, es que claro, ellos son profesionales cada uno de su sector y muchas veces intentan dirigirse al público de manera demasiado profesional, intentando pues que se note que son profesionales. Sí. Pero muchas veces la gente que estamos consumiendo como usuarios redes sociales queremos que nos expliquen las cosas, pero de una forma un poco más divertida, más dinámica, que entendamos. Al final, cuando tú estás en casa a las 9 de la noche viendo Instagram, si empiezan a hablarte súper técnicamente, dices tú, mira, paso. Y a lo mejor se puede decir lo mismo de otra manera que conecte un poquito más con el público. Y sobre todo que humanicen las marcas. Sí, me parece muy importante. Hace poco, además, comentábamos con el equipo el caso de Apple, de esas primeras campañas que lanzaban, y IBM pues llenaba un periódico, una página entera con información técnica de un ordenador y demás, y ellos fueron los primeros que empezaron no a hablar de las especificaciones técnicas del ordenador, sino de qué beneficios tenía para el día a día de una persona normal y corriente, ¿no? Claro. Entonces yo creo que sí, total, ahí está una de las claves, y me imagino que el ir sumándose a tendencias, ¿no? Ahora, por ejemplo, tenemos muy presente la de Montoya, que está en todos lados, pero el ir sumándose a ese tipo de tendencias, ligando el producto o servicio de la marca a la tendencia que está en el momento, será otra de las claves que se aplica, ¿no? Eso es súper importante. Es verdad que al final, hoy en día, pues todos consumimos TikTok, estamos al día con lo que se lleva, con lo que no. Entonces, si tú tienes la capacidad de saber adaptar tu servicio y transmitirlo, pues jugando un poquito con estas tendencias que al final todo el mundo conoce y que enganchan más, pues al final siempre aporta. Yo, algo que siempre me preguntan, a lo mejor conocidos con los que pues hablamos sobre redes sociales y demás, es ¿cuántas veces hay que publicar a la semana, por ejemplo? ¿Cuántas de estas publicaciones deben ser stories? ¿Cuántas reels? ¿Cuántas publicaciones en el feed? ¿Realmente existe como algún tipo de media de publicaciones que haya que tener para que realmente la estrategia sea exitosa? Vamos a ver, las redes sociales son un mundo un poco cambiante, cambian continuamente. Entonces, es verdad que no existe una receta mágica que tú digas, mira, si haces esto, esto y esto de esta manera, vas a triunfar y vas a llegar a tener 2 millones de seguidores, porque quien te diga eso realmente te está mintiendo. Sí. Al final sí que existen algunas cositas que de cara pues, a querer crecer puedes seguir, pero cada caso es un mundo. Entonces yo siempre lo que recomiendo es, yo con mis clientes trabajo en base a 2 publicaciones semanales. Normalmente siempre potenciamos un poquito más el formato Reel,
porque creo que es algo más dinámico, que da más funciona juego. ahora mismo. Sí, formato carrusel o imagen fija también está bien, pero sobre todo lo solemos trabajar en caso de las clínicas pues para mostrar casos reales, alguna cosita así. Pero Entiendo que al final el formato depende mucho de la temática de la comunicación, ¿no? claro, el formato depende mucho de la temática, pero es verdad que hoy en día se puede adaptar todo a formato reel. Yo hace poco vi que ahora con el algoritmo de Instagram, los carrusels, si por ejemplo yo te muestro a ti un carrusel y no interaccionas con él, luego te vuelve a aparecer, pero en otra de las imágenes de Sí, ese va carrusel, cambiando, ¿no? sí. Pero vamos, ya yo siempre recomiendo Reel, el formato que creo que mejor funciona. Y luego en cuanto a historias, sí que ayuda mucho, no tanto a tener crecimiento orgánico, pero sí a fidelizar a los seguidores que ya tiene. Entonces Claro. veo que es una muy buena herramienta cuando tú ya tienes unos cuantos seguidores, pues para interactuar con ellos, mostrarle otro tipo de contenido, más tu día a día, humanizar más la marca. Entonces al final hay que compensar un poco. Y si estamos abriendo, por ejemplo, una red social prácticamente de nuevas, para ir ganando esos primeros seguidores, porque todos los que lo hemos intentado, nosotros a día de hoy, por ejemplo, en LinkedIn, que somos jóvenes en esta red social, aún nos cuesta ir cogiendo tracción y se hace realmente duro y a veces es frustrante porque se trabaja mucho en algunos contenidos que piensas que van a tener una repercusión y luego no tienen ese impacto, ¿no?, que uno se imagina. ¿Cuáles son algunos tips que podamos emplear? Es empezar a seguir, utilizar hashtag en las publicaciones. ¿Qué tipo de tips así sencillitos se pueden emplear? Sí, pues hombre, cuando uno está empezando, lo primero es, yo siempre lo aconsejo, la organización, ser regular con las publicaciones. Cuando tú estás empezando con una cuenta, pues no vale que hoy publiques, que la semana que viene no publiques nada, que la siguiente publiques 3 veces y que luego estés un mes sin publicar. Entonces lo más importante es ser consistente y tener una organización. Luego, sí que es verdad que los hashtags pues ayudan mucho. Al final, yo siempre lo explico, que son como explicarle a Instagram, a LinkedIn, Etiquetas. a cualquier red social lo que tú estás poniendo. Sí. Ellos no ven tu vídeo, o sea, Claro. es como código. Entonces tienes que decirle, oye, estoy hablando de esto, de esto, de esto, para al final mostrarlo a gente que le guste exactamente eso. Eso también es una muy buena opción. ¿Y qué duración tendría que tener un reel? Pues yo siempre aconsejo que sea menos de 1 minuto. Yo es que escucho luego, porque al final yo pues, trabajo en el otro lado del marketing, más en entorno B2B, no estoy tan en entorno B2C, pero siempre escucho los primeros 3 segundos tienen que ser realmente impactantes, Sí. entonces, pero no entiendo muy bien, o sea, a mí me cuesta imaginarme porque nunca he trabajado ese tipo de estrategias, cómo puedo generar ese impacto en 3 segundos. Luego seguramente yo pido lo mismo como usuario en esos vídeos, sí, pero... Es así, es verdad, y es que eso pasa 100%. Yo, aparte de trabajar en redes sociales, soy consumidora de redes sociales y a mí me pasa, yo estoy viendo vídeos y en función de cómo empiece ese vídeo ya te queda o no. No es lo mismo, por ejemplo, por poner un ejemplo así un poco tonto, si tú estás viendo un vídeo de una receta de cocina y aparece la persona diciendo receta para hacer pizza, pero a lo mejor a ti no te gusta la pizza o ya tienes tu receta y pasa. Pero si la misma persona te dice, ¿sabías que si coges una masa de este tipo, le pones esto, tú inconscientemente Sí, te quedas enganchado. esperas que vaya a hacer una pizza, pero ya la manera de empezar, el sabías que, parece que te está esperando a ver qué es lo que te va a mostrar y luego es la misma receta. Sí, igual que yo lo que veo mucho es que intentan conectar el final del vídeo, o sea, que la frase conecte justo con el principio, ¿no? Entonces, no sé si es por alguna razón para que la gente estemos ahí en bucle sí. reproduciendo el vídeo, que es verdad que muchas veces pasa que estás en casa, a lo mejor en el sofá, viendo un vídeo y de repente te llaman tal y ves como el vídeo sigue en bucle y Claro. tiene sentido en cada una de las reproducciones. Hombre, ¿no? eso es maravilloso, eso es verdad que es una tendencia que se puso de moda hace relativamente un tiempo y mucha gente lo sigue utilizando porque realmente tú cuando ves un vídeo y lo vuelves a ver, Instagram entiende que a ti ese vídeo te está gustando mucho porque lo estás repitiendo. Y el algoritmo te va a estar mostrando contenido de ese perfil. Claro, ¿no? y tiene más reproducciones, entonces al tener más reproducciones, ese reel lo muestra a más gente, entonces esa forma de terminar el vídeo y que vuelva a empezar, que no te dé tiempo en ese primer segundo de saber si ha terminado el vídeo o ha vuelto a empezar, como que te crea un poquito esa... Eso es también un truco muy bueno. ¿Y crees que hay alguna de estas tendencias que vienen sobre todo impulsadas por el crecimiento de TikTok? Sí, todas. Al final yo creo que cualquier persona que se dedique a redes sociales, es decir, Instagram va con un poquito de retraso, es decir, todo nace en TikTok.
Y al final, o sea, yo creo que es peligroso. Yo en más de un podcast también he escuchado la tendencia de TikTok y algunos dicen, no, TikTok debería de dar un aviso cuando llevas X tiempo, como para que, porque realmente no te das cuenta. Y la tendencia al scroll, ¿no? A una atención mínima, porque al final pues pasas 10-15 segundos en un vídeo, otro. O sea, esto realmente imagino que para el engagement de las marcas tendrá un impacto, porque yo no sé ya, hace poquito salió el informe nuevo de Metricool, imagino que ahí viene detallado, pero seguramente ha bajado mucho el número de crecimiento de seguidores de las marcas, porque al final está más en visualización de contenido que en interactuar con una marca en concreto. Totalmente. ¿No? Hoy en día vivimos en el mundo de la inmediatez. O sea, por eso también decíamos lo de los 3 segundos. Al final tú coges el móvil y empiezas pum, pum, pum. Y a lo mejor no ves nada. Y estás 10 minutos pasando. Sí, sí. Entonces, al final es verdad que también, pues, ya a nivel de usuario de cada persona, también es importante poner límites, porque es que si no es una locura. Claro, porque aquí igual algunas marcas te dicen, oye, Elisa, genial todo lo que estamos haciendo, pero es que no me está creciendo el número de seguidores, ¿no? Que seguramente pasa, porque yo he conocido casos en los que sucede. Pero yo creo que ha cambiado el indicador en el que tenemos que mirar el éxito de una estrategia. Yo no creo que ya esté tanto en el número de seguidores, que está en la pelea continua, ¿no? Que podemos tener. Y debe estar más en el número de visualizaciones o impresiones que genera una publicación, ¿no? Sí. Porque esa es la tendencia que se ha generado con el efecto TikTok. Y yo creo que ahí es hacia donde tenemos que virar, ¿no? Sí, al final es verdad que es la lucha continua con todos los clientes, todos quieren subir seguidores. y es verdad que los seguidores son muy importantes, porque al final hay gente que nos está viendo, que le gusta lo que hacemos y que por eso deciden seguirnos. Pero al final yo siempre digo que lo más importante no es tener seguidores, sino tener clientes y que al final el negocio funcione. Y luego también, a la hora de crecer en Instagram, mucha gente piensa que por tener a una persona a la que delega en sus redes sociales ya puede hacer maravillas. Sí. Al final el crecimiento en redes sociales, digamos que se divide un poquito en dos, el crecimiento orgánico y luego el crecimiento un poquito basado más en publicidad, en que tú le pagues a Instagram y te promocione alguna publicación. Ahora entraremos en esa parte de la publicidad, porque yo creo que también es muy, muy interesante. Pero por cerrar este capítulo un poco del engagement, yo creo que al final todos como usuarios demandamos que, oye, si yo estoy viendo el vídeo de esta marca, ya te estoy diciendo que me interesa esta marca. Por lo tanto, no tengo por qué dar el paso ni siquiera de irme a su perfil y seguir, sino que tú debes ser como red social lo suficientemente inteligente para mostrarme el contenido de esa marca, ¿no? Además, es verdad que eso en Instagram, yo hablo siempre de Instagram porque es con lo que más trabajo, está muy bien porque tiene como su propio análisis, que al final del mes puedes ver un poquito el alcance que has tenido. Entonces, a lo mejor hay perfiles muy chiquititos en cuanto a seguidores, pero que tienen un alcance enorme. Entonces, al final también eso es algo muy positivo. Sí, es que yo creo que ha cambiado tanto el funcionamiento interno de una red social como Instagram desde que empezó hasta el día de hoy, que está costando como dar a entender al mercado cuál ha sido ese cambio, ¿no? Cuesta. ¿Y ads o no ads? Sí, hombre, yo creo que todo en su justa medida. Al final todo es bueno en su justa medida. Yo, por mi forma de trabajar, siempre baso el 90% del trabajo en un crecimiento orgánico, porque creo que al final es lo más escalable. Lo más escalable a un largo plazo. Claro. No puedes estar todos los meses gastándote X dinero en publicidad. Y al final también tú puedes publicitar X publicación, pero cuando ese usuario de esa publicidad entra en tu perfil, ¿qué se va a encontrar? Eso es. Entonces lo más importante es tenerlo todo bien organizado. Sí, a mí me pasa mucho que a veces cuando hablo con alguna marca y te hace la pregunta de ¿cuánto debo invertir en publicidad? Bueno, ¿cuánto quieres conseguir en publicidad? O sea, ¿cuánto quieres conseguir, ¿no? De clientes, de ventas, y en función de eso construyamos un embudo, ¿no? Y veamos si funciona la campaña y demás. Porque si no somos capaces de construir ese embudo y de mostrar al usuario cuál es el siguiente paso dentro del proceso, pues como tú dices, llegará desde una campaña de publicidad, llegará a un perfil de Instagram que a lo mejor no tiene el enlace o no está enlazado a la landing page de la campaña, o a una página de reserva, de agenda una cita, sea cual sea el negocio, ¿no?
pues estás tirando prácticamente a la basura el dinero que estás invirtiendo en la campaña. Totalmente. ¿no? Lo más importante es tener una buena base, y una vez que tienes tu buena base, sí que es verdad que la publicidad pues ayuda en ciertos momentos, en ciertas campañas, pues a aumentar un poquito el número de seguidores, a tener un poquito más de visualizaciones, pero al final lo más importante es tener una buena base. Y luego publicidad, yo soy partidaria de vez en cuando hacer publicidad con cabeza y siempre con un sentido y con un... No voy a publicitar esto porque se me ocurre que voy a publicitar esto. Porque no siempre, o sea, la publicidad no siempre funciona igual, ¿no? Y tampoco podemos esperar que sea esa varita mágica de tengo 0 seguidores a tengo 1000 al día siguiente, ¿no? Tampoco. Es muy complicado luego realmente y mucha gente puede ofrecer el hacer publicidad en Instagram, pero luego realmente si no hay una lógica por detrás, no va a tener un éxito, ¿no? ¿Y cuál piensas que es el uso que debemos darle a cada red social? O sea, como marca, ¿para qué deberíamos de utilizar Instagram? ¿Para qué TikTok? ¿Para qué...? Bueno, iba a decir Twitter, pero ya es X. Sí, ya es X. Pues yo siempre digo que en Instagram es como la red social más trabajada, más estética, donde hay que cuidar Cuidada, todo, ¿no? un poquito más. Al final, cuando tú entras al perfil de Instagram de cualquier empresa, te gusta mucho ver que todo está bonito. O sea, al final es como la primera impresión. Yo siempre lo digo, que Instagram es como nuestro escaparate. Tú entras allí y ya solamente con lo primero que veas en Instagram, tú vas a decidir si vas a llamar a esa clínica, si vas a comprar ese producto, si vas a comprar ese servicio o si te vas a ir a otro sitio porque no te gusta. Y a lo mejor son los mejores en lo que hacen. Y además en ese tipo de negocios, como una clínica dental, en los que yo imagino como usuario, como potencial cliente, para yo decidirme a ir a una clínica dental, la confianza que me deben generar es grande. O sea, no es lo mismo de un producto que tenga un tipo de venta más compulsiva, más impulsiva, sino que aquí al final hay un proceso de decisión más... Claro. Más o sea, alargada, ¿no? Es tu salud, es como una clínica de medicina estética. Yo trabajo con una clínica de medicina estética, Clínica Sacristán, y es verdad que al final es que tu salud es una cosa seria. Entonces, al final, lo que ellas transmiten en sus redes sociales, cuando tú entras y ves los casos reales, el cuidado que ellas ponen a todo, al final eso es decisivo. Sí. Es totalmente decisivo. No, y lo importante yo creo que debe ser que de hecho la semana pasada que estuve con los alumnos del máster haciendo un módulo sobre inbound marketing y demás, y decía, vale, antes de empezar a ver CRMs, a ver estrategias y demás, como todo se aplica a sus trabajos fin de máster, veíamos cuál es la propuesta de valor de cada uno de vuestros proyectos, ¿no? Y cuesta el desarrollar esa propuesta de valor para tenerlo claro, desarrollar cuál es la historia que quieres contar a cada uno de los buyer persona. Entiendo que esto incluso pasará con algunas marcas que no son capaces de transmitir de manera adecuada su propuesta de valor para que sea percibida de la misma forma que su cliente quiere, ¿no? Claro, al final es complicado. Por eso digo que yo soy como la persona intermediaria que está ahí un poco entre una cosa y la otra. Entonces es complicado, pero yo siempre pues intento guiar un poquito. Hay clientes que lo tienen muy claro, es verdad que tienen muy clara su estrategia, a lo mejor tenemos que retocar un par de cosas, pero hay clientes que no tienen ni idea. Y a lo mejor de primera yo les planteo una estrategia y me dicen, eso ni pensarlo, ¿cómo vamos a hacer eso? Porque lo ven descabellado, cuando no es nada descabellado, o sea que son cosas normales. Pero luego cuando ven que funciona, cuando ya ven en conjunto y ven su imagen reflejada en eso y les gusta, entonces dicen, anda, pues sí que este era el paso que teníamos que dar. Claro. Entonces, Instagram lo tenemos como ese escaparate, una red más cuidada. Me imagino que aquí es más reconocimiento de marca sobre todo, aunque también puede haber algún tipo de campaña más de performance en la que vayamos a captar clientes, incluso con esas estrategias de publicidad que hemos llevado a cabo. Y tenemos TikTok, que este tipo de red, ¿cómo la definirías? Yo la defino más como entretenimiento. Al final TikTok considero que es una red social que yo por lo menos como usuaria entro pues para echarme una risa, para desconectar y para ver como la parte más humana que hay detrás de una marca, de una marca. Entonces sí que considero que es una red social muy importante porque es verdad que hoy en día los jóvenes son muy consumidores de TikTok a tope, pero al final no es tan cuidada como Instagram, no tiene que estar todo tan bonito.
y es más pues ocio, algunos trends de estos que se hacen virales y al final pues te sumas. Entonces lo veo como una herramienta muy valiosa, también sirve mucho para humanizar lo que hay detrás de una las marca. marcas. Entonces para mí es como un poquito lo contrario a Instagram, todo súper cuidado, y en TikTok no es que sea descuidado, pero que te permite ser más natural. Yo creo que es un contenido como mucho más desenfadado, Sí. y creo que hay muchas marcas que intentan reciclar el contenido de Instagram en TikTok y dicen, es que no funciona. Y es que claro, es que tú no puedes pretender que en TikTok te funcione un vídeo grabado en un estudio súper bonito y demás, No. sino más un vídeo grabado con la cámara frontal Sí. del móvil y ese tipo de contenido que sea como más natural, ¿no? Totalmente, mucho más natural. Y ahora además, dentro de TikTok tenemos la parte de TikTok Shop. Aunque bueno, yo he visto modelos de negocio que se han generado en TikTok, no sé si habéis visto, gente que vende como golosinas, chucherías y están como en el mostrador y en directo, o de ropa, Sí. exactamente igual. O sea, es tremendo lo que se ha montado en TikTok a través de los directos, porque ¿qué tipo de formatos hay en TikTok de contenido? Está el vídeo, que podría ser como el símil al reel en Sí. Instagram. Tenemos el directo y también hay como una especie de carrusel, ¿verdad? Sí, TikTok también te permite subir imágenes, Ujú. y ahora se lleva mucho, en vez de subir solo una, en formato carrusel. Ujú. Es una cosa que también funciona bastante en TikTok, sobre todo a la hora de contar como una historia. La gente lo utiliza mucho pues para primera diapositiva, primer post. Empiezo a hablar sobre X y conforme vas deslizando va desenlazando esa historia. Es otra forma quizás pues para los usuarios que les cueste un poquito más salir hablando a cámara, pues poder sumarse a ese tipo de vídeo sin tener que salir de ello. Y es una cosa que está funcionando bastante bien. Y luego los directos, que es verdad que TikTok con los directos te puede encontrar De absolutamente todo, sí, de sí. todo. De todo. Y TikTok, en cuanto al funcionamiento, imagino, del algoritmo, no sé si fue antes, me imagino que fue antes TikTok, Instagram ha ido siguiendo, pero al final el funcionamiento del algoritmo para mostrarte el contenido es similar, ¿no? Sí, es similar. Al final, cuando tú ves un vídeo y lo ves entero, o la mayor parte del vídeo, TikTok entiende que ese tipo de contenido a ti te interesa, porque estás pasando tiempo viendo ese vídeo. Entonces, conforme vas deslizando, a lo mejor entre medias hay 2 vídeos de otro contenido que no, y el tercero vuelve a ser de algo relacionado y te vuelve a parar a verlo. Claro. Entonces entiende que ese es el tipo de contenido que te gusta y ya te bombardea. Por eso muchas veces a lo mejor vemos 2 vídeos seguidos de cualquier, X cosas, sí. y de pronto empieza a salirte todo que dices, tu madre mía. Y es Sí, a por mí eso. me pasa últimamente, por ejemplo, yo creo que me habré parado en algunos vídeos en los que hablan de tema de situaciones económicas y demás, y ahora todo vídeos de economía. O sea, Todo. y me paro a pensar, digo, debe ser como muy cambiante. O sea, una marca en un momento puede estar como en unos niveles de visualizaciones tremendos, pero si de repente salta otra noticia que la gente empieza a pararse a ver y el algoritmo detecta que ahora los intereses de esas personas van en torno a esa temática, me imagino que debe ser Cambia como... totalmente, sí. Por eso también no hay que obsesionarse con reproducciones, con seguidores, con... Al final yo siempre lo digo, las redes sociales son muy cambiantes. Sí. Entonces al final el valor del trabajo en redes, aunque siempre ayuda pues tener reproducciones, tener más seguidores, pero no es la base. O sea, al final el trabajo en redes es constancia, ser constante, tener una buena presencia, que la gente te reconozca. Y luego, si podemos sumarnos a la ola de X cosa porque nos viene bien o porque hemos tenido esa suerte que de pronto hemos subido un vídeo y se nos ha hecho viral, estupendo. Claro. Pero hay que tener cabeza también y no obsesionarse. Si pasa hasta en los blogs de un post. Yo, por ejemplo, cuando hemos estado trabajando en estrategias y estábamos en un punto de tener 70.000 visitas en el blog al mes, y de repente pasas de 70.000 a 10.000. Y dices, no me explico lo que ha pasado. Pues bueno, lo que ha pasado ha sido tan simple como una actualización de Google en lo que él orienta, que es que el contenido esté bien posicionado en cuanto a SEO o no, ¿no? Entonces, por ejemplo, en marzo del año pasado hicieron una actualización, empezaron a penalizar mucho el performance de un sitio web, o sea, la velocidad de carga y demás. Y a muchas webs pues se las cargaron por completo, ¿no? Entonces, o sea, la situación al final es tan cambiante, incluso a qué tipo de buscadores acudimos como usuarios, ¿no? Yo creo que Google ha tenido el liderato, ¿no?, de este tipo de buscadores, pero ahora TikTok y la IA van a ocupar gran parte de ese lugar, ¿verdad? Sí, totalmente. Es verdad que antes buscábamos todo en Google, lo primero que hacíamos, pero ahora eso ha cambiado un poquito y sobre todo las nuevas generaciones ya lo primero que hacen es meterse a ver redes Claro. sociales. Es Sí, lo primero imagino hacen. que para los negocios locales
un restaurante, por ejemplo. Yo no sé si te pasa, pero yo voy ya a una nueva ciudad y ya no busco restaurantes en Google, ni siquiera en TripAdvisor. Me voy directamente a TikTok y busco dónde comer en tal Total. ciudad. Y al final, si los buscas en Google, luego los validas en Claro. redes sociales. Es decir, a lo mejor te sale buscas en Google dónde comer, te salen un montón de sitios en TripAdvisor o donde sea, pero luego te va al perfil de TikTok, de Instagram, a ver realmente las fotos, a ver un poco lo que te transmite. Yo es que creo que al final es el formato del vídeo. Yo puedo ir a Google, que es muy importante que una empresa siga teniendo perfil Por en Google supuesto. My Business, que responda a reseñas, que eso me imagino que también es algo que trabajáis Sí. mucho con las marcas. Pero creo que yo como usuario, a lo mejor en un dentista como tal o en una clínica estética, bueno, en una clínica estética también, ¿no? Pero busco como ese contenido en vídeo, ¿no? Si estoy buscando una comida, quiero ver ese plato de comida, quiero ver al camarero llevando el plato de comida para ver Sí. cómo se ve también el espacio en el que está el bar, ¿no? Porque entiendo también que en otra red como Instagram puede estar más retocado el contenido porque es el perfil Sí. del restaurante, aquí es diferente, ¿no? Sí, en TikTok al final entra y ves la realidad, es lo que hay. No hay nada retocado, no hay imágenes con Photoshop. Al final es lo que te encuentras, pero es una cosa que a mí también me gusta trabajar mucho. O sea, al final es verdad que hoy en día existen millones de bancos de imágenes por internet. Sí. No hablo en el caso de la comida en concreto, pero bueno, también puede ser el caso. Y al final hay mucha gente que utiliza esas imágenes como para su perfil de Instagram, por ejemplo, porque queda bonito, pero no es real. Claro. Entonces, al final, a mí lo de Luego retocar me llegas- gusta poco. Luego llegas a una clínica y ves que no tiene nada que ver Claro. las fotos que tienen con todo el equipamiento súper nuevo y luego Y luego llegas llega y no te es- encuentras otra cosa. Entonces yo de retocar, tanto comida, aunque no trabaje mucho con ese sector, pero de retocar soy poco. Claro. Hemos hecho un repaso bastante completito a todo el uso de redes. A mí sí me gustaría como ir cerrando con cuáles son los 3 consejos claves que tú le darías a alguien, empresa grande, pequeña, local, nacional, pero sobre todo que está arrancando en el mundo de las redes sociales con su marca personal o con una marca de empresa. Pues el primer consejo que daría es que sean conscientes del impacto que tienen las redes sociales. Al final creo que para trabajar redes sociales, tanto ellos mismos o contratar a una persona para que lo haga, tienen que ser conscientes del impacto que eso va a suponer y tener mucha conciencia de redes sociales, porque si no, lo tienes todo perdido. Si piensas que vas a entrar en redes por probar, al final no te va a valer de nada. Luego, lo segundo que diría es la constancia, lo que hablábamos también, al final es muy importante ser constante. Y lo tercero es la creatividad. Al final creo que es muy importante también ser creativo, darle una imagen diferente a nuestros proyectos, a nuestras marcas. Sí, porque al final hay mucha gente en redes sociales. Sí. Pues hace poco también lo hablábamos. Al principio en Instagram, por ejemplo, hacerte influencer no era fácil, no vamos a decir que era fácil, pero a día de hoy, por Sí. ejemplo, el hacerte influencer me imagino Es más que será complicado. infinitamente más Y complicado. al final ¿no? es verdad que como ya tenemos muchos perfiles que vamos viendo, tendemos a querer copiarlo o a querer, Sí. pues mira, me encantaría ser como esta persona o me encantaría ser como esta empresa. Al final cada uno somos únicos, Sí, nunca sí. mejor dicho, y es verdad que tenemos que ser nosotros mismos y mostrar nuestra personalidad, nuestro producto, nuestro servicio, nuestra marca tal cual es, porque eso es lo único que va a marcar la diferencia con respecto a todo lo demás. ¿Y recomendarías que los propietarios de un negocio o perfiles de un negocio, también desde sus perfiles personales, compartiesen contenido para poder ligar como a esa marca personal también la marca del negocio? Sí, al final no todo el mundo está abierto Ya. a este tipo de sugerencias. Yo sí que la veo positiva, porque al final lo que comentábamos, la gente quiere humanizar lo que hay detrás. Entonces sí que lo veo como una buena herramienta, pero en caso de no querer hacerlo, sí que recomiendo que, aunque no lo compartas en tu perfil, pero sí que salga en el Claro. perfil de la marca o de la empresa o de lo que sea. Muy bien, y ya por último, sí que sí, última pregunta. ¿Qué te parece a ti el uso del merchandising como herramienta de marketing y comunicación? Para hablar también un poco Claro. de nuestro libro. Claro, pues me parece una herramienta maravillosa. Al final creo que todas las marcas lo que buscan es visibilidad y el merchan es una manera maravillosa también de dar esa visibilidad. No todo hoy en día está en el mundo digital. Al final es muy importante estar en el mundo digital, pero también
estar en el mundo de aquí y Físico. ahora, físico. Entonces creo que es una muy buena herramienta para fidelizar clientes, para alguna campaña concreta, para el propio equipo de la empresa. Me parece que es una herramienta muy valiosa y que si se sabe utilizar, en este caso, pues delegándolo en alguna agencia como vosotros, pues una herramienta muy, muy bonita. Muy bien, pues muchísimas gracias, Elisa, por Nada. compartir este ratito de charla con nosotros. Esperamos que haya servido todo lo que hemos estado conversando para que muchos o muchas se atrevan, si no han empezado aún, a adentrarse en este mundo de las redes sociales, y para igualmente esos negocios locales también que vean que al final yo creo que uno no elige si está o no está en digital, porque cualquiera puede llegar a nuestro negocio con su móvil, grabarse un vídeo y ya estamos en digital indirectamente, ¿no? Entonces, de la importancia de al menos estar para poder tener cierto control sobre ello, ¿no? Así que nada, muchísimas gracias y nos vemos la siguiente semana. Gracias.